Buenas noches, mi nombre es Óscar Ortiz González y en este tema de la estructura y organización del Estado mexicano me toca la participación con el tema de la República Representativa. Actualmente nuestro gobierno es una república, ya que pues nosotros como ciudadanos periódicamente pues elegimos un representante, lo llamamos presidente. Esta palabra república está unida a la palabra representativa desde el momento en que nosotros como ciudadanos no podemos irnos a sentar a un círculo, a una asamblea, para poder discutir o elaborar leyes o normas. Imagínense, no habría un control. Entonces, esta república representativa nace cuando nosotros elegimos un representante y estos a su vez hacen leyes. Para poder representar al pueblo, para poder actuar en su lugar, se tiene que elegir un grupo de personas con conocimiento y autoridad suficiente para poder interpretar y convertir esos mandatos en leyes y a su vez en obligaciones. Estos representantes del pueblo que nosotros elegimos se van a reunir en una asamblea para elaborar o modificar las leyes. Esa asamblea o círculo de discusión, como también se le conoce, en México tiene el nombre de Congreso de la Unión. Este, a su vez, está dividido en dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Cabe mencionar que cada estado debe de tener una asamblea o una cámara local. Todos los representantes, a su vez, nosotros tenemos ideas diferentes. Entonces, ellos en esos círculos, en esas asambleas, a su vez tienen que externar sus ideas para que puedan entrar en esa discusión y a la mayoría de acuerdos se puedan convertir en leyes. La palabra democracia significa gobierno del pueblo. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues primero que para empezar ya podemos elegir a nuestros representantes. Y en segundo, que también nos dan la pauta para que nosotros podamos representar algún día a alguien. Eso sin importar ni clases sociales, ni géneros, ni mucho menos la forma de pensar. Claro que eso no ha sido siempre. Antes del siglo XX, las mujeres no participaban en este tema. Después del siglo XX, después de mediados del siglo XX, ya las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas. Y ya entonces, en el país, pueden aspirar a elegir a su representante o a ser representadas. Esto, en nuestro país, como definición, la palabra república representativa, pues también cabe la palabra democrática, pues las ciudadanas mexicanas tenemos derecho a través de un voto directo de elegir o ser elegido como representante. Ahora bien, nuestro país también es una república representativa y democrática y también es federal. ¿Por qué? México es un país muy grande, habemos muchísimos habitantes y por lo tal muchísimos problemas. Es por ello que está excelente que se pueda dividir en estados y que cada estado pues tenga sus propios círculos de discusión. Así, el círculo de representantes disminuye, no es tan grande y al poder discutir ellos temas con respecto a región, se puedan realizar
de manera eficiente. Y con respecto a la Constitución, que dice que los estados que integran la República son libres y soberanos, ya que sus ciudadanas y ciudadanos, a través de sus representantes, tienen el poder de decidir sus propias leyes. Obviamente, siempre y cuando no se salgan del texto de la Constitución mexicana. Les voy a leer el artículo 40, donde entra el tema, que dice que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interno, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Es por eso que recibe la Constitución el nombre de Pacto Federal, porque pues reúne a esos estados libres en un todo común que llamamos federación. En el sistema federal de México existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para esto vamos a invitar a nuestros compañeros para que nos den un poquito más de extensión sobre este tipo de tema. A continuación nos va a apoyar nuestro compañero Mario con el siguiente tema. En mi conclusión, yo puedo decir que está excelente que podamos ser república y también representativa. Imaginen, es un tema polémico, pero pues aún con el país, con las leyes que están escritas, no hay mucho avance. Imaginen que no haya este tipo de normas, que no haya este tipo de arreglo. La verdad, los artículos pues son prácticamente modificados dependiendo ahora sí que cada gobernación, y pues lo único que nos queda es entender que las normas están para cumplirlas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío Villagrán y a mí me tocó hablar de lo que es la República Laica. La República Laica es el Estado que se independiza de las creencias religiosas para así ejercer en plenitud la soberanía. La laicidad es uno de los rasgos esenciales de nuestro Estado. Un claro ejemplo de la República Laica se da en el año 2007, cuando se genera la despenalización del aborto. También otra reforma que se tuvo que hacer fue en el artículo 40 de la Constitución, ya que en este no existía la palabra laica. También puedo comentar que antes éramos una república católica, lo que concedía todos los privilegios a esta religión. Y también era cero tolerancia respecto a cualquier otra religión. Esta manera de concebir la República Laica se empezó a dar en los primeros años del México independiente, lo que provocó constantes contradicciones y conflictos. Un Estado lo trata igual a todos los ciudadanos, sean creyentes o no sean creyentes. En la práctica, no todos los estados que se consideran laicos lo practican. Un claro ejemplo es el 25 de diciembre. Esta es una creencia religiosa que ya se quedó ahora sí que como algo oficial, que algo no trabajamos. Ese es un claro ejemplo de que no se practica al 100% lo de la República Laica. En mi conclusión, la República Laica
es no mezclar la religión con nada de política y ser totalmente independientes. Y tener la libertad de elegir la religión que más me acomode o la religión que me heredaron mis padres, y no tener conflictos, no tenerme que ocultar. Y esa es mi conclusión. Está genial que seamos una república laica y no como antes una república católica. Esa es mi definición de la república laica. Muchas gracias, buenas noches. Buenas tardes, a mí me tocó hablar de la división de poderes en México. En este caso, la división de poderes en México se hace debido a que son diversas atribuciones que se concentran en un solo estado. En este caso, se hizo o se optó por esa división para evitar que el poder se concentrara en una sola persona o un solo estado. Como nosotros sabemos, nosotros contamos con el poder ejecutivo, el judicial y el poder legislativo. En este caso, como todos sabemos, el poder ejecutivo está depositado en el presidente de la República, por el cual sabemos es electo de manera popular. El siguiente es el poder legislativo. El poder legislativo, como sabemos, es aquella que tiene la facultad de cambiar, modificar o de elaborar leyes de acuerdo a la voz de los ciudadanos. En este caso, como todos sabemos, la Cámara de Diputados se encarga de escuchar a las personas para ver sobre sus derechos. Por último, tenemos lo que es el Poder Judicial, el cual sabemos que se deposita lo que es en la Suprema Corte de Justicia y también en los tribunales colegiados. En este caso, gracias a la división de poderes, tenemos más libertad de opinión, tenemos más libertad de pensamientos. En este caso, si a los mexicanos no nos gusta o no nos gustara en este caso el presidente que tenemos, podemos tener esa libertad de poder cambiarlo si así lo quisiéramos. Desafortunadamente no lo logramos, no se ha podido hacer como en otros países, pero para nosotros es un avance, ya que obtenemos un poco más de libertad para poder expresar nuestras inconformidades, ya sea de manera directa o en este caso mediante los diputados o representantes que tenemos en nuestra Cámara de Diputados mediante el voto, que es lo que viene a permitir también esto. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Oscar García. Yo les voy a hablar de la división de los poderes. Pero bueno, no podemos aludir a la división de los poderes sin antes mencionar a Rousseau, a John Locke, que fueron impulsadores del pensamiento de la división de los poderes y de las leyes, ya que en otros países que tienen una legislación parlamentaria, pero también llegan a tener ciertos rasgos de las leyes en Occidente, como es en nosotros, que tenemos la Constitución de 1917 y podemos hablar de la división en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está representado en nuestro país por el presidente de la República, que una de sus funciones es, como su nombre lo indica, ejecutar las leyes y o tener la posición para poder impulsar una ley o una iniciativa. En el caso del poder legislativo está representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos son los que tienen la forma de crear las leyes, modificarlas y se hacen válida la democracia, porque es importante que los diputados y senadores aprueben o desaprueben una ley. Y por último, el poder judicial. El poder judicial está representado pues básicamente por la Suprema Corte de Justicia,
que lo que hace es que nos representa y también ejecuta y deroga algunas leyes, además de hacer que se lleven a cabo como tal el cumplimiento de las leyes. Y bueno, a grandes rasgos, esto es la división de los poderes. Me presento, mi nombre es Mario Andrés Romero Zaragoza. En esta parte me toca compartir el tema de la democracia. Puedo iniciar diciendo que la democracia es uno de los conceptos más importantes para describir y justificar a los estados constitucionales en la actualidad. Este concepto es muy antiguo, se remonta de la Grecia clásica, se compone de una raíz demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir poder o gobierno, lo que puede interpretarse como poder del pueblo o gobierno del pueblo. Podría decirse, o se entiende más que nada, que después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia se convierte en un criterio generalizado para justificar el orden político de los países, básicamente de todo el mundo. El problema es que el concepto se interpreta de diferentes maneras. Una de ellas puede ser forma de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos o por el pueblo en general. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de intermediarios. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos con independencia de sexo, etnias o credos religiosos, entre otras cosas. Por lo tanto, es algo difícil definir de manera clara o específica este concepto. La mayoría de los países en la actualidad se están definiendo como democráticos, pero haciendo un estudio de sus gobiernos se demuestra que lo están más que interpretando de una forma diferente, aplicando de una forma diferente, ya que hasta los regímenes autoritarios o de un gobierno de dictadura se autodenominan democráticos, como el Corea del Norte, cuyo su nombre oficial es República Popular Democrática de Corea. Dejando a un lado esto, la democracia es una forma de gobierno que se implementa en la mayoría de los países con el fin de que exista cierta organización política que permita el uso o designación del poder para la toma de decisiones, y así cada nación pueda funcionar correctamente. En una democracia, el poder lo ejerce el pueblo o la sociedad en conjunto, para poderlo denominar así, a diferencia de otros sistemas donde el poder lo tiene una sola persona o un grupo de personas de la población, nada más básicamente las personas de altos recursos, por dar un ejemplo, como lo puede ser una monarquía o el sistema de aristocracia. Estas tres formas de gobierno fueron conocidas o fueron reconocidas por la teoría de gobierno en Grecia y Roma. ¿Sí? La teoría de gobierno, la teoría política. Como en esta parte, unos historiadores o filósofos como lo fue Aristóteles, Platón, Polibio y Cicerón reconocían estas tres formas como las formas básicas de gobierno, y a su vez identificaban una inestabilidad dentro de estas, ya que por parte de los políticos podrían ser mal usadas durante su estadía en el poder. Lo que comentaba de las malinterpretaciones o querer colocar todo a favor, ¿verdad?, de la persona que tenía poder para alcanzar más poder. Por ejemplo, la monarquía iba acompañada de tiranía, la aristocracia de la oligarquía y la democracia de la demagogía, es decir, el gobierno opresor y sus límites de la masa popular. Hay tres tipos de democracia, enfocando nada más en el tema para no salirnos tanto. Una de ellas es la democracia directa. También está la democracia indirecta o representativa, al igual que la democracia semidirecta o participativa. La democracia directa es el estado más puro de la democracia, ya que es en la que el pueblo participa directamente en el análisis y la proposición de opciones, o básicamente toma las decisiones, ¿verdad?, los pasos a seguir para que funcione correctamente el país.
en base a las circunstancias que se presentan hoy en día o las que se estén analizando. El problema cuál es, que debido al volumen de personas es muy complicado juntar a millones y millones de personas en un solo lugar, primero que nada, para que puedan discutir o analizar estas circunstancias. Y lo segundo es que puedan darle solución, por lo menos yo pienso que a una o a dos circunstancias en un solo día, teniendo en cuenta todas las opiniones que hay que escuchar, lo que hay que dialogar, lo que hay que discutir, etcétera. Por este motivo es que básicamente ningún país usa este tipo de democracia. La democracia indirecta o representativa es donde la sociedad elige a un grupo de personas para que sean sus representantes. Este grupo de personas serán los que propongan, discutan y tomen las decisiones sobre los diferentes temas para el buen funcionamiento del país. La democracia semidirecta o participativa habitualmente acompaña a la representativa, pero esta da la posibilidad de que los ciudadanos puedan tomar decisiones en ciertos asuntos a través del referéndum o el plebiscito. También se puede crear iniciativas para la derogación, sanción, aprobación de una ley. Cuando hablamos de democracia inconscientemente nos referimos a la democracia literal, cuyas características son la división de poderes, una constitución para que se limite y controle los distintos poderes del Estado y establezca un orden de derecho, la independencia del poder judicial, derecho a votar y a ser votado, no a ser votado, más que nada derecho a votar y a ser votado, el pluralismo político, libertad de expresión, reunión y manifestación, libertad de culto y libertad de prensa y acceso a la información, vigor de los derechos humanos, incluyendo la protección a la minoría. La democracia tiene gran importancia la regla de la mayoría, básicamente el detalle de que entre las personas que se están analizando la información o discutiendo la problemática se tiene que respetar el voto de la mayoría. Si no, puede ser un voto unánimo de que sean 100 personas, por ejemplo, que estén dialogando, que estén discutiendo sus temas, que estén de acuerdo en la solución. Por mínimo tendrían que ser, para dar un ejemplo, 49 personas votan a favor que no y 51 que sí. Se toma básicamente el poder de la mayoría, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que estas personas que tienen el poder deben de ser también personas que estén preparadas para poder analizar estos casos y sean expertos en el tema, para no guiarse y tomar decisiones con toda la seguridad que les puede dar la ignorancia nada más. Dentro de toda esta parte, el mejor ejemplo que podemos dar es la parte del voto durante las elecciones, en el que el voto debe ser universal, debe ser libre, debe ser igual, directo y secreto. Universal, ¿qué se quiere decir? Esta parte es de que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, no existe ninguna exclusión para algún sector de la población. Básicamente, si eres, aunque seas de bajos recursos, tienes derecho a votar, a ser reconocido como ciudadano mexicano, por poner el ejemplo de mi país, para poder sacar un INE, que es ahí incluye básicamente tu código, tu folio para hacer válido tu voto, reconocerte como ciudadano. El voto debe ser libre, debe estar dentro de un marco de derecho y libertad constitucional, con pluralismo político, e igualmente realizarse de determinada frecuencia. En el caso de nuestro país, cada 6 años se está haciendo esta parte para evitar que una sola persona esté eternamente en el poder. Igual, el voto de cada persona debe de ser igual. Una persona, un voto. Mi voto no vale más que el voto de mi vecino, y viceversa. Básicamente todas las personas, sin importar nuestra clase social, tenemos el mismo peso en la toma de decisiones, cuestionando esta parte del voto para ya sea elegir algún presidente de la república, del estado, etcétera. Debe ser directo. La persona directamente debe ir a ejercer su voto, ya que no puedo mandarlo. Por ejemplo, yo no puedo decirle a mi mamá: sabes que me da mucha flojera ir a votar, aparte tengo que trabajar y como que no he dormido bien, mejor tú ve y vota por mí, porfis, ¿no? Pero no, básicamente si yo no voy, ese voto nunca se va a estar presentando. Debe de ser secreto. Esto es muy importante, ya que el voto debe ser 100% a la decisión que, por ejemplo, yo he tomado. No debe estar influido el detalle de que me vayan a correr del pueblo, me vayan a dejar de hablar porque no estoy votando por
partido, ¿verdad? Que nos habían comentado. Aquí básicamente tenía yo un tío que me mencionaba mucho esta parte de la cuestión de las despensas o los apoyos que da el gobierno. Al final de cuentas, esos son apoyos, son despensas o son recursos que se bajan de nuestros impuestos, así que no tiene nada malo poder aceptar, ¿verdad?, estos bienes, acudir obviamente a todas las reuniones que se hagan dependiendo las elecciones, debido a que es importante escuchar toda la información, las propuestas, las soluciones, los detalles que se van a realizar una vez que se tengan el cargo, para así poder tomar la decisión clara, ¿no? Aquí no es la parte de que, híjole, como en el fútbol, yo soy americanista, yo soy chivista y hasta que me muera, no, básicamente es ver si en esta parte X partido, aunque toda tu vida hayas tú confiado en él, ves que tiene unas propuestas que no se comparan a la de otro que tal vez en tu vida pensaste apoyar, tienes que pensar más que nada en un bienestar para el futuro, para ti como persona o para mí como persona, al igual como las futuras generaciones que están arraigando hoy en día, ¿verdad?, las que están creciendo.